Listo. Listo, ya vamos. Listo. Aguántenos Muy un par de buenos días, minutos. querida comunidad. Bienvenidos a esta transmisión. Vamos nada más a esperar unos segunditos para asegurarnos que está corriendo correctamente en Facebook. Listo. Listo, ahí estamos. Ahí está. Perfecto. Muy bien, pues nuevamente bienvenidos a esta transmisión donde vamos a hablar sobre el trauma psicológico y cómo el trauma impacta en la alimentación. Este es un tema central que me da muchísimo gusto darlo a conocer, tanto a las personas en general, pero sobre todo a nuestros colegas profesionales de la salud, porque creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Y bueno, antes de comenzar, vamos a presentarnos. Yo soy Ana Arismendi, soy psicóloga, soy psicoterapeuta, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y soy fundadora y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación y me acompaña mi queridísima colega Ana Lucía Filippi. Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en otro live y por conectarse una hora antes con nosotras. Yo soy Ana Lucía Filippi y soy nutricionista, también especializada en trastornos de la conducta alimentaria, imagen corporal, alimentación intuitiva y salud en todas las tallas. Y bueno, con Ana estamos preparando precisamente un curso sobre psiconutrición para profesionales de la salud y esto es alguno de los temas que vamos a estar platicando y ampliando en el curso. Así es, porque creo que el tema del trauma es algo que pocas veces se toca desde la formación profesional que tienen todos los profesionales que tocan el tema de la alimentación, y eso es importante. Siempre que hablamos de alimentación, hay muchos profesionales, médicos, enfermeras, nutricionistas, por supuesto, psicólogos, hay psiquiatras que participan, y creo que por eso es muy importante darlo a conocer. Y vamos a comenzar definiendo qué es el trauma. Y para mí esto es importante porque la palabra trauma de pronto se ha empezado a utilizar de manera coloquial, ¿no? Entonces todos decimos, es que esto me traumó, o estoy traumada porque llegó tarde, ¿no? O esta persona es un traumado. Entonces, un poco como que en la cotidianidad se ha perdido realmente el significado de esto. Y en psicología, el trauma no es un evento. Eso es lo primero que me gustaría decir. Muchas veces pensamos que un trauma es un evento fuerte que ha experimentado alguna persona, pero realmente el trauma más bien es la respuesta de nuestro cuerpo-mente ante un evento que ocurre de manera muy rápida, que ocurre muy pronto o que ocurre de manera muy intensa. Entonces, no es el trauma en sí, sino cómo responde nuestro cuerpo-mente. Cuando nosotros vivimos alguna situación que nos abruma porque no sabemos cómo responder ante ella de una manera eficiente, cuando una situación pone en riesgo, así lo interpreta nuestro cuerpo y mente, que nos pone en riesgo, que nos pone en peligro de sobrevivencia, y nuestro cuerpo-mente no se siente capaz de responder ante las emociones que le produce este evento, ante el riesgo en el que se pone. Entonces, lo que ocurre es que nuestro cuerpo-mente se modifica para poder intentar dar respuesta y adaptarse y protegerse ante esta circunstancia. Entonces, les quiero poner un ejemplo para que quede muy claro. Imaginen que ustedes viven un choque en su coche, van manejando y es un choque tremendo. Y en ese momento, obviamente, su cuerpo-mente interpreta esto como un alto peligro, porque nos estamos poniendo en riesgo de sobrevivencia. Y por lo tanto, lo que el cuerpo-mente va a hacer es que va a activar el sistema de estrés o la respuesta de estrés para entonces poderse defender de esta situación. Pero, ¿qué pasa si imagínense que en el choque ustedes quedan atrapados dentro, pierden la conciencia y entonces, por más que su cuerpo ha activado la respuesta de estrés y está listo para empujar, salir, luchar, no lo puede hacer porque está ahí atrapado? Y si después saliendo hay alguna complicación médica y no se le da buena atención a esa persona, esa activación de la respuesta de estrés se va a quedar ahí como guardada o como congelada, es decir, la persona no puede completar su respuesta de defensa y por lo tanto no va a volver a sentirse segura. Y esa sensación de
estar activado y de no poderme sentir seguro, va a hacer que el cuerpo-mente se quede como en un estado de peligro o un estado de estrés crónico. Y esa desregulación del sistema nervioso, ese estado de estrés crónico, eso realmente es el trauma. Porque todos en la vida hemos vivido y vamos a vivir situaciones que son impactantes, situaciones que en ese momento nos toman de sorpresa y sentimos que nos sobrecogen y nos sobrepasan y que no sabemos bien qué hacer. Pero si logramos resolverlas, ya sea por nuestros propios medios o porque tenemos un ambiente que nos ayuda y que nos ayuda a resolverlo y que además nos da después un contención y nos ayuda a decir, bueno, esa fue una situación difícil, pero ahora la realidad ya es diferente y puedes estar seguro. Si no tenemos eso, nos vamos a quedar, nuestro cuerpo-mente se va a quedar con esta sensación de sigo en peligro, sigo en esa situación y por lo tanto esta situación de estar en estado de estrés crónico es a lo que llamamos trauma. El trauma realmente es una desregulación del sistema nervioso. Esto es importante entenderlo porque el trauma no es el evento y el trauma tampoco es una idea. Mucha gente cree que una persona que vive con trauma es porque tiene una idea fija que no se ha podido como quitar de la mente y por eso mucha gente dice, ya supéralo, olvídalo, ese tiempo ya pasó, ya te divorciaste, ¿no? Por ejemplo, ya supéralo, o ya supera la muerte de tu mamá. Y no es una cuestión de olvidarlo o no es una cuestión de quitarme esa idea. Realmente lo que el trauma realmente vive en nuestro cuerpo. El trauma lo que hace es que hace que nuestro sistema nervioso esté constantemente en estado de estrés y que no pueda entrar en estado de relajación. Por lo tanto, una persona que vive en estado de estrés crónico, lo que va a hacer es que va a estar hipervigilante constantemente, es decir, todos sus sentidos van a estar muy agudizados y va a estar muy pendiente a los estímulos del exterior como un mecanismo de protección para estar atento a qué me puede poner en peligro y reaccionar rápido. También va a ser una persona que digamos que toda la energía, incluso toda la circulación de su cuerpo va a tender a irse hacia las extremidades y va a haber menos hacia, por ejemplo, el pecho, hacia la garganta, hacia todo el sistema digestivo. Por lo tanto, una persona con estrés crónico puede tener algunos problemas gastrointestinales, puede tener también muchos problemas respiratorios, muchos problemas con la garganta, simplemente porque su cuerpo no está llevando energía, no está llevando circulación, no está poniendo su atención ahí. Algo también interesante, y ahorita van a ver cómo lo jalamos a la alimentación, es que cuando estamos en un estado de estrés crónico, nuestros sentidos van a llevar su atención hacia afuera, porque obviamente nuestro cuerpo-mente lo que quiere es captar las posibles amenazas y defendernos, y va a llevar menos atención a lo que ocurre adentro. Por lo tanto, una persona con trauma, con un sistema nervioso desregulado, va a tener menos capacidad de entrar en contacto con sus sensaciones corporales internas. Le va a costar trabajo simplemente porque su cerebro y todo su sistema nervioso no está operando para ello. Conectar, por ejemplo, con su sensación de ganas de orinar, ganas de defecar, de hambre, de saciedad, de dolor, de cansancio, de sueño, de todas estas sensaciones internas. También cuando una persona está en estrés crónico, obviamente entra en un desbalance hormonal. Es natural que ante el estrés nuestro cuerpo produzca adrenalina, noradrenalina, cortisol, que se modifique el funcionamiento de otras hormonas en nuestro cuerpo, por ejemplo, la tiroides, y eso nos sirve para en ese momento poder resolver una situación de crisis. Sin embargo, cuando esto se prolonga va a generar un desbalance sistémico. Por ejemplo, ahora se sabe también que un exceso de cortisol modifica la manera en la que nuestro cuerpo produce y secreta dos hormonas muy importantes para que nosotros podamos percibir hambre y saciedad, como leptina y grelina. ¿Por qué también? Porque en el momento en el que yo estoy en estrés, no es ni momento de sentir hambre, ni es momento de pensar en qué voy a comer, o sea, no voy a poner atención y no voy a poner energía a esas sensaciones. O sea, yo lo que quiero es sobrevivir, yo quiero correr, o yo quiero protegerme, o yo quiero pelear, o yo quiero huir. O sea, me tengo que proteger y no es este momento de poner atención. Y hormonalmente eso se nota. Empieza a haber una desregulación también de estas hormonas. Hay una desregulación también de la tiroides.
también como cuando hay estrés crónico, lo que ocurre es que el sistema digestivo no se mueve como debería, no se hidrata como debería. Entonces también eso, además de tener problemas en la digestión como tal, como sabemos que ahora también en el intestino se producen, se secretan muchas hormonas, pues eso también falla. Entonces no hay una producción correcta de serotonina, por ejemplo, de GABA, y entonces eso es lo que puede traer problemas en el funcionamiento de una persona a largo plazo. Entonces, lo que a mí me parece fascinante de los últimos estudios que hay sobre trauma desde la neurobiología es entender que el trauma vive en nuestro cuerpo, no es una idea. Y por eso mucha gente a veces tiene frustración porque dice, a ver, bueno, yo ya sé que yo viví algo difícil, ya lo entendí. Es más, ya fui a una terapia hablada, ya lo platiqué, ya hicimos ejercicios de resignificación, o sea, ya hice muchas cosas desde mi parte consciente, cognitiva, desde hablar. ¿Y por qué todavía a veces siento miedo? ¿Por qué todavía reacciono con irritabilidad? ¿Por qué todavía tengo algunas conductas compulsivas? ¿Por qué todavía tengo insomnio? ¿Por qué todavía tengo inflamación? Y eso es porque si el trauma vive en nuestro cuerpo, hay que resolverlo desde el cuerpo. Porque les voy a decir otra cosa. Cuando también estamos en un estado de estrés crónico, cuando estamos en un estado de estrés normal, en la respuesta de estrés normal, algo que pasa también en nuestro cuerpo es que se activan mucho más las regiones de nuestro cerebro que tienen que ver con la activación motriz, es decir, con moverme, con defenderme, con ponerme tenso, con poder correr mucho, con poder pelear. Y se activa también mucho nuestra parte instintiva, pero se inhibe el funcionamiento de nuestra región de la corteza prefrontal, donde está el análisis, está la reflexión, está la capacidad de tomar decisiones, está el pensamiento abstracto y donde está el control de impulsos. Porque en el momento en el que yo quiero defenderme, no me voy a poner a pensar de, ay, no, lo lastimaré o no lo lastimaré, ¿qué será mejor hacer? ¿No? Es el momento en el que yo voy a aventar los brazos o yo voy a salir corriendo. No me voy a detener a pensar. Es más, yo no quiero tener ahí control de impulsos. Yo me quiero ir con mi impulso. Pero ¿qué pasa si se queda activa esa forma de operar? Pues lo que pasa es que a largo plazo a esas personas les va a costar trabajo tener control de impulsos. Es decir, van a ser personas que va a ser muchísimo más probable que se enganchen en conductas impulsivas y que por eso les cueste ponerse un freno al momento de comer, al momento de hacer ejercicio, al momento de fumar, al momento de trabajar o al momento de estar en una emoción muy intensa. Les va a costar más trabajo relajarse. No porque no lo entiendan o no porque no lo quieran hacer conscientemente, es porque su cuerpo no los deja, porque su cuerpo está operando, digamos, bajo otras órdenes. Entonces, ¿qué es lo maravilloso de esto? Que afortunadamente, como existe la neuroplasticidad, ahora también sabemos que aunque un cuerpo lleve muchos años operando bajo estrés crónico y aunque su sistema nervioso y su sistema hormonal esté operando de manera desbalanceada, nosotros podemos ayudar a que ese sistema nervioso se regule nuevamente. Y lo podemos hacer a través de, ahora ya hay las nuevas modelos psicoterapéuticos, ahora trabajan mucho desde el cuerpo para ayudarle al cuerpo a volver a regularse, es decir, a volver a aprender a sentirse seguro, a relajarse, a entender que aunque esa situación fue difícil, ahora la puede resolver desde el cuerpo y entonces que otra vez el cuerpo entienda que está seguro, que ya no necesita estar activado, defendiéndose todo el tiempo. Entonces ahora lo podemos hacer, pero mientras no lo hagamos, pues entonces nuestro cuerpo va a seguir operando así. Me gustaría comentarles dos cosas más antes de que Ana Lu y yo les demos algunos ejemplos de esto, cómo se aterriza en la alimentación. Hay, digamos, dos tipos de trauma. El primero se llama trauma de shock o shock trauma. Y este trauma se deriva de un evento en particular que se puede identificar claramente y que es un evento que a la persona la abrumó, la hizo sentir mucho en peligro y que no pudo resolver. Entonces, por ejemplo, ahí son los accidentes, entonces, que es un evento muy claro, tuve un choque, fue la vez que me caí, desastres naturales, entonces fue la inundación, fue el temblor, algo muy en particular, un asalto, por ejemplo, quizá puede ser una muerte, tal vez,
una cirugía. Entonces es un evento muy en particular. Que, como les decía, me gusta esta definición de trauma, es algo que ocurre, que es muy intenso, que ocurre muy pronto y que ocurre muy rápido. Entonces, por eso como que a nuestro sistema lo agarra de sorpresa. Entonces, ese evento cuando ocurre y yo siento que no me pude defender, que no pude resolver correctamente esa situación y después, aunque ya pasó, yo no me siento seguro todavía, entonces queda instalado el trauma. Pero también hay otro tipo de trauma que se llama trauma de desarrollo o trauma continuado. Y es el que no proviene de haberse expuesto a un solo evento muy abrumador, sino como a una serie de eventos a lo largo de la vida. Y aquí entra, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con crianza. Cuando yo tuve carencias durante la crianza o tuve excesos durante la crianza que no me permitieron tener un desarrollo en el que yo me sintiera seguro, que pudiera desarrollar confianza interior, como para entonces salir al mundo y explotarlo y desarrollarme. Entonces, por ejemplo, aquí entra todo lo que sea algún tipo de abuso continuado en la vida, abuso sexual, abuso emocional, abuso físico, abuso verbal. Entra también aquí todo lo que sea negligencia, es decir, si yo viví en una casa donde no me podían atender de manera física, de sustento, no había que comer, no tenía ropa limpia, etcétera, o donde hay negligencia emocional, nadie me atiende, nadie me valida. Por ejemplo, el bullying es también un tipo de situación que puede generar trauma continuado, porque de manera prolongada yo estoy recibiendo rechazo, estoy recibiendo el mensaje de no eres suficiente, no te aceptamos, no eres parte de, no puedes, no eres capaz. Y este tipo de situaciones se pueden vivir no solamente en la infancia, sino a lo largo de la vida. Puede ser también que un adulto de pronto en su trabajo viva bullying, lo que se llama mobbing, ¿no? De parte de sus jefes o de parte de algún grupo de trabajo. Puede ser que estas situaciones ocurran también en la vida adulta. Por supuesto, todo este tipo de situaciones, tanto trauma de shock como trauma de desarrollo, van a tener un impacto mayor y pueden dejar más huella si ocurren mientras más pequeños somos, porque tenemos menos recursos. Supuestamente, en la vida adulta ya tendríamos muchos más recursos para que estas situaciones adversas que ocurran podamos manejarlas y no generen trauma. Es decir, yo tengo un problema con mi jefe y ahora ya tengo los recursos para ir a hablar con él y resolverlo. No me tiene que generar este estado de estrés continuo. Pero aún así, bueno, muchas personas les ocurre también en la vida adulta que puedan vivir trauma de shock o puedan vivir un trauma continuado. Se ha visto que en ambos casos, sí, las consecuencias para el sistema nervioso son las mismas. De hecho, ¿saben? Hay estudios muy interesantes en los que se ven dos imágenes de cómo es un cerebro de un soldado que tiene trastorno de estrés postraumático por ir a la guerra y luego el cerebro de un niño que fue abandonado por sus padres y toda la vida, toda la infancia se la pasó en el sistema, ¿no? Ya saben, en foster care en Estados Unidos, entonces lo acogió el sistema y entonces fue de casa en casa, etcétera. Si nosotros vemos los cerebros, no sabemos distinguir cuál es el cerebro del soldado y cuál es el cerebro del niño abandonado. Porque para nuestro cuerpo-mente, ambas situaciones, aunque son muy distintas, aunque mucha gente diría, no, claro que es peor ir a la guerra, pero para el cuerpo-mente, ambas son situaciones que lo ponen en peligro de sobrevivencia y por lo tanto va a responder activando la respuesta de estrés. Y imagínense un niño que vive en una familia donde sus padres son alcohólicos, donde hay golpes, etc. No es una situación que se acaba de una vez, es algo que él está viviendo todos los días se siente en peligro. Lo acoge el sistema, el gobierno, y lo lleva a otras casas y ahí está viviendo lo mismo. Él no se vuelve a sentir seguro. Por lo tanto, su cuerpo-mente pues, va a seguir estando en estrés. Y ese estrés continuado va a tener consecuencias fuertes en toda la salud de su cuerpo. Es hermoso ver cómo nuestro cuerpo es tan maravilloso que se va a adaptar. Si tiene que estar en estado de estrés para sobrevivir, pues va a modificar lo que tenga que modificar para poder sobrevivir así. Un soldado igual, un soldado va a la guerra y al regresar, como no acabó de resolver eso que vivió, esa sensación de peligro y en casa todavía no se siente seguro, entonces por eso sigue reaccionando como si estuviera en la guerra, todavía su cuerpo está en peligro. Entonces, ¿esto qué quiere decir en cuanto a alimentación? Pues ya les decía algunas de cuáles son las modificaciones que ocurren en el cuerpo-mente cuando una persona vive con este estado de estrés continuo. Y en la alimentación esto se va a ver muy claro, porque el estado de estrés... Solo perdón que te interrumpa, hay una pregunta con lo que estabas diciendo, ¿sí? Que creo que para cerrar lo que estabas diciendo.
Acá alguien decía, entonces muchas situaciones pueden ser desde que somos bebés, el hecho de que no se atienda o te dicen déjalo llorar para que se duerma, que era lo que estabas hablando. Totalmente. De hecho, o sea, esta respuesta de estrés se puede activar, de hecho, desde que estamos in útero. Si nosotros vivimos dentro del vientre de nuestra madre, desde ahí, y obviamente después del nacimiento, hay que recordar que nuestra vida empieza desde nuestra concepción. Entonces, todo lo que ocurra desde ahí ya nos afecta. Entonces, claro, si en ese momento nosotros vivimos en una situación que haya sido muy abrumada y el cuerpecito de ese bebé se tuvo que adaptar, pues así va a ser, ¿no? Y por ejemplo, en muchos casos, una situación que a un bebé le puede activar trauma es simplemente no tener la respuesta de sus cuidadores principales, porque imagínense, un bebé está 100% vulnerable, si un bebé no lo atienden, se muere. Entonces, cuando un bebé percibe que no lo atienden, o sea, que está llore y llore y llore y tiene frío y tiene hambre y está sucio y no vienen, si tiene miedo y no vienen, si no le dan suficiente de comer, entonces, obviamente, para el bebé eso es peligro. Y ahí, aparte, literal, su sobrevivencia está en peligro. Y entonces su cuerpo va a activar la respuesta de estrés para defenderlo. Y una de las cosas maravillosas, por ejemplo, de la respuesta de estrés a largo plazo modifica el metabolismo. Es decir, para que mi cuerpo necesite menos energía para sobrevivir. Y eso es una cosa bellísima, porque el cuerpo dice, pues no me están dando de comer, voy a ser más eficiente al usar la energía, pues para poder sobrevivir con lo poquito que me dan. Ajá. Y retener todo lo que pueda. Claro, y entonces voy a activar la reserva de grasa, porque pues no me dan, y entonces necesito tener aquí mi guardadito. Pero ¿qué pasa cuando... Claro, ¿y qué pasa cuando eso continúa, incluso cuando yo ya tengo comida suficiente? Que eso es lo que pasa mucho en la vida adulta, ¿ok? Pues de niño no me atendían de manera, claro, no me atendían como yo necesitaba, o por ejemplo, personas que de verdad vivieron en una situación de pobreza y no tenían para comer. Pero después en la vida adulta la circunstancia cambió y ahora sí tengo para comer, pero mi sistema nervioso no lo sabe. Porque yo no le he podido avisar a mi sistema nervioso que ahorita estoy en otras circunstancias. Y entonces, de todas formas, como mi sistema nervioso y mi sistema endocrino operan como si yo estuviera en estrés y en carencia, pues la reserva de grasa está activa, el metabolismo está activo, ¿no? El metabolismo en esta parte de reserva lo máximo que tú puedas. Entonces, así es como el trauma empieza a afectar nuestra alimentación. Primero, porque nos desconecta de nuestras sensaciones internas. Una persona que ha vivido trauma le cuesta muchísimo trabajo conectar con su cuerpo. Son personas, seguramente, Ana, tú lo has visto en consulta, que genuinamente te dicen, es que no siento hambre. Y haces ejercicios de conexión corporal, y haces ejercicios de mindfulness, y les cuesta mucho trabajo conectar o con el hambre o con la saciedad, pero también con otras sensaciones. O sea, por ejemplo, personas que les cuesta experimentar dolor físico. Personas que les cuesta incluso, o por ejemplo, niños pequeños que deberían de estar en una edad ya de control de esfínteres, y no lo están porque no sienten cuando tienen ganas de hacer pipí o hacer popó. Y no sienten eso interno porque su cuerpo, o sea, es una cosa nerviosa, o sea, la inervación nerviosa, la mayor energía no se está yendo a esa parte del cuerpo, se está yendo a otras, porque ahorita no es momento de prestar atención a eso. Entonces, trauma impacta en la alimentación, eso nos impide estar en conexión corporal. Segundo, cambia el comportamiento hormonal. Y eso para algunas personas va a implicar que el cuerpo esté condicionado a una mayor reserva de grasa, pero para otras al contrario. Bueno, no sé si querés que pasemos ya a la parte de alimentación o podemos ver un par de preguntas más. Aquí alguien pregunta cuáles son las terapias para tratar esto de los traumas, que creo que es extenso, pero no sé si puedes dar un poco... Sí, son terapias que sean corporales, es decir, no terapias habladas. Digamos, las terapias tradicionales de psicología que conocemos son muy habladas, la cognitivo-conductual, la psicodinámica, etcétera, ¿no? O sea, estas nuevas terapias son terapias, por ejemplo, la terapia sensoriomotriz, el EMDR, la experiencia somática. Son tan nuevas que desafortunadamente en Latinoamérica todavía habemos pocas personas que las practicamos, pero digamos que ya va hacia esa corriente. Y nada más les quiero explicar, en estas terapias, por ejemplo,
es distinto porque a diferencia de cómo entra uno a una terapia hablada de, a ver, te voy a contar toda mi problemática, bla, 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 aquí lo que buscamos es que la persona cuente lo menos posible, o sea, nada más dame así casi que los puntos, los bullet points, los highlights, y vámonos a ver qué nos dice tu cuerpo. Y es increíble porque el cuerpo empieza a narrar la historia a través de gestos, a través de posturas, y a través de cambiar gestos, a través de cambiar posturas, a través de hacer cosas que nosotros decimos que es completar la respuesta de defensa, a través de hacer ejercicios de inducir, por ejemplo, ciertos movimientos corporales que liberan estrés, a través de la respiración, a través del mindfulness, a través de una serie de técnicas, se trabaja desde el cuerpo. No se pide a la persona que cuente nuevamente su historia todo con lujo de detalle, porque lo que pasa ahí es que eso puede retraumatizar. Es decir, cada vez que la persona cuenta esa historia, la vuelve a vivir, su cuerpo se vuelve a activar, y otra vez se vuelve a desconectar, digamos, como de esta realidad. Lo que hace mucho el trauma es que el trauma desconecta a la persona del aquí y el ahora, porque su cuerpo, aunque la persona está aquí, su cuerpo está viviendo como si todavía estuviera en esa situación de peligro. Entonces, si le pedimos a la persona que lo vuelva a contar, la llevamos ahí. Entonces, en estas nuevas terapias no se trata de hablar tanto de la situación, sino trabajar desde el cuerpo para que el cuerpo se vuelva a estabilizar, aprenda que está seguro, y ya después, sí, claro, podemos platicar, resignificar y hacer otras cosas. Pero digamos que aquí se trabaja primero cuerpo y luego ya la parte cognitiva. Bueno, excelente, Ana. Creo que todos estamos aprendiendo mucho y yo creo que a la mayoría nos ha pasado, y con muchas cosas que estás diciendo se me viene a la mente incluso eventos míos, que es increíble, ¿verdad? Que cuando uno los vuelve a contar, a mí me ha pasado con un evento de mi embarazo que pensé que estaba en riesgo, solo vuelvo a sentir la presencia de la doctora viendo y ya voy a llorar ahorita otra vez, solo de pensarlo, es de revivirlo y recordar ese momento donde te dijeron esas palabras y te invade el miedo, ¿verdad? Y seguir hablando de eso, solo te regresa ese estrés que tú estás diciendo, ¿verdad? Entonces, claro, y ahorita con el ejemplo tan lindo que nos estás compartiendo, Analu, o sea, fíjense esto de el cuerpo habla, ¿no? O sea, Analu no tiene que entrar en detalles y su cuerpo está diciendo, eso me duele, ¿no? Porque se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas, se le quiebra la voz, la mirada se va a otro lado. Entonces, nuestro cuerpo todo el tiempo nos está avisando qué ocurre y qué necesita. Entonces hay que trabajar desde ahí, ¿no? Y yo creo que todo esto es una excelente enseñanza de cómo nuestro cuerpo sí es nuestro amigo, porque pasamos tanto tiempo escuchando que nuestro cuerpo está mal, que necesita un remedio, pero todas estas respuestas que tú estás describiendo es nuestro cuerpo siendo nuestro aliado en una forma de respuesta hacia todos estos ataques y métodos de sobrevivencia, ¿verdad? Y que son muchas de las cosas que vemos en la alimentación, que eventos o formas del cuerpo reaccionando, la cultura de dieta nos dice es algo que tenés que callar, es algo malo, cuando en realidad es tu cuerpo en pura defensa, por ejemplo, de una hambruna voluntaria. Tú lo estabas diciendo, por ejemplo, lo que dijiste de los soldados. De esto también hay un estudio, el de Minnesota, donde se sometieron a los soldados a un estado de hambruna para igualar lo que pasaba en la época de guerra. Y es que las consecuencias que pasaron en su cuerpo, tanto físico y mental, son las consecuencias que nosotros pasamos en una dieta. Claro. Porque es una hambruna voluntaria, o sea, voluntariamente nos estamos sometiendo a un trauma, ¿verdad? Que el cuerpo reaccione de esa manera, con más pensamientos de la comida, con sensaciones de atracón, con mareos, con hambre intensa, con dolores de cabeza. Son todas las formas en que el cuerpo está reaccionando y dándonos esa alerta de decir, necesito esta energía, necesito comida, porque estamos en una hambruna que, como tú decías, es trauma. Entonces, aquí tomé algunas notas de lo que tú estabas diciendo, de varias palabras que fuiste comentando, de cómo se me fueron asociando a lo que vamos sintiendo a la dieta, ¿verdad? El riesgo y el miedo. Miedo desde lo que me toca comer, miedo al ir a la nutricionista porque me van a pesar. Precisamente ayer hablaba con una colega y me dice, ¿cómo inicio con mi paciente y explicarle que no la voy a pesar? Es que hasta el estar pesando a una persona en cada sesión es miedo, es estrés crónico, es estar sintiendo esa necesidad que le tengo que
mostrar a alguien que esto está funcionando y mostrarme a mí, ¿verdad? Entonces, solo el hecho de quitarnos la balanza y el peso como una actividad diaria o que vamos a la nutricionista, nos estamos quitando un factor de estrés más que nos está poniendo en todas estas alertas que tú estabas comentando, ¿verdad? Luego, la adaptación también que tú comentabas, cómo el cuerpo se trata de adaptar a todos estos traumas, que en el caso de la dieta es una restricción, por ejemplo, o en un atracón, cómo el cuerpo se va a adaptar, digamos cuando ya lo hemos llevado por mucha etapa de hambruna, tal vez cómo podemos sentir más frío en el cuerpo, es una forma en que el cuerpo se está adaptando, ¿verdad? Como tal vez si nos quitamos los carbohidratos por mucho tiempo, empezamos a perder el cabello. Es una adaptación del cuerpo diciendo, bueno, ahorita no me interesa tener un cabello sedoso, lo que necesito es que esta persona sobreviva. Puedo utilizar mi proteína para energía en lugar de las hebras del cabello, entonces voy a perder el pelo. ¿Qué otra cosa puedo utilizar para adaptarme? Perder la menstruación, el ciclo menstrual. Es un gasto de energía y ahorita no necesito que esta persona se reproduzca, necesito que sobreviva, claro. Me voy a adaptar y corto el ciclo menstrual. Entonces, todas estas cosas que hemos visto como efectos de la dieta secundaria, incluso, y ahora he visto cómo la industria de la dieta esto lo aplaude y lo vemos como algo secundario, ¿verdad? Que está bien. Y que esto también nos quede como forma de ver que es todo global, ¿verdad? No sería solo de tratar la pérdida del ciclo menstrual. ¿Por qué hay pérdida del ciclo menstrual? Esta adaptación, ¿de dónde viene, verdad? No es solo que ahora te doy una pastilla para hormonas, sino que esa adaptación, ¿de dónde está saliendo, verdad? ¿Por qué el cuerpo se está adaptando de esta manera? Luego lo que tú también mencionaste, la palabra seguridad, que de alguna manera, si hemos hecho dieta por mucho tiempo, la dieta nos da seguridad y por eso mismo es que a veces cuesta mucho soltar la dieta, porque nos da esa seguridad de un patrón, de una promesa que nos dice que todo va a estar bien en el futuro. Como ya la dieta nos ha creado esa desconexión, el tener el menú pegado en la refri nos da esa seguridad que tú comentabas, que buscamos desde que somos niños, ¿verdad? Un sentido de seguridad. Entonces, el solo quitar la dieta de la alimentación sin tener otras herramientas no nos va a funcionar, porque el cuerpo se va a adaptar nuevamente para seguir buscando esa seguridad que tú comentabas. Y esto de la falta de conexión que dijiste, que es otra de las barreras, creería yo, cuando queremos soltar la dieta, porque no solo nos quitamos esta seguridad, sino que además no tenemos ni idea de cómo conectarnos. Que además del trauma de la dieta, yo lo he visto en la consulta, algunos de mis pacientes tienen otro tipo de trauma, como tú decías, abuso familiar, alcoholismo en la familia, entonces hay mucha desconexión, hasta miedo de sentir el cuerpo, porque eso es algo real. Miedo de sentir cómo siento el hambre, incluso. Si vienes de un trastorno alimentario de restricción, es muy probable que tengas miedo a esa sensación de hambre y de llenura también. Entonces es muy difícil esta conexión si además quitamos la dieta. El desbalance hormonal que comentaste, y luego otra cosa que quería resaltar fue que comentaste sobre el bullying familiar. Esto es súper importante, como desde la familia empezamos a recibir todos estos mensajes de dieta. Hace unos días una compañera me comentaba que en un grupo de mamás alguien dijo, es que mi hija me pidió tal galleta, y yo le dije que no, porque ella estaba gorda y se iba a poner más gorda como yo. Entonces, ¿cómo desde ahí ya estamos siendo nosotros como papás el primer bullying de nuestro hijo, ¿verdad? Y cómo esto a largo plazo, por supuesto, que va a generar una desconexión, especialmente si vienen nuestros papás. Nuestros papás desde niños son las personas que nosotros confiamos con todo, que son los que nos van a dar la seguridad. Pero si nuestros propios papás nos están diciendo que nuestro cuerpo no está bien, que tiene que bajar o subir de peso, que deberías te voy a regalar por tus 15 años una operación para que te veas mejor, porque esto está mal en tu cuerpo, deberías de hacerte esto en tu pelo porque esto está mal y se vería mejor de esta manera, como esto también va a ser
parte de todo este combo, ¿verdad? Claro, y luego porque además ya no solamente es en casa, sino es que es la cultura. O sea, vivimos en una cultura que nos hace sentir inseguros, es decir, que con este cuerpo que tienes y con esta apariencia no es correcto, no eres aceptada en esta sociedad, no tienes derecho a ocupar un espacio, a un servicio médico, a un trabajo, a una pareja, y por lo tanto toda esta cultura de estigmatización del peso, de gordofobia, obsesionada con el ejercicio, ese tipo de Pero cosas. dicen, no se escucha, no se oye, no se escucha. ¿No me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Tú me A mí escuchas? sí me escuchan, yo sí te escucho. ¿Me escuchan a mí o solo a Ana no la escuchan? A ver, voy a No se desconectar. escucha, no se escucha. Ana no te escucha. A ver, voy a desconectar y conectar. A ver, ¿me escucharán? Hola. ¿Ahí? ¿Sí? Ok. Déjame ver si- ¿Sí? No. A ver, Ali, ¿ya me escuchan por ahí? Sí, sí, sí. Ok, buenísimo. Sí, o sea, lo que les decía es que lo que dice Analu es muy cierto. No solamente hay este bullying dentro de casa, pero es que vivimos en una cultura buleadora, porque vivimos en una cultura gordofóbica, estigmatización del peso, ¿no? ¿No te oís? No. Ay, ¿por qué no? A ver. ¿Voy a quitar los audífonos? ¿Ahí? No sé, Pues me estaba escuchando bien. Hola, hola. ¿Ahí? ¿Puedes hablar? Hola, hola. Hola, hola. O sea, en Facebook sí nos escuchan, ¿no? No te escuchas, Ana. Pero creo que... Que no se escucha, dice. A ver, ya le moví aquí también el teléfono. Ya, lo que hice fue ponerle volumen a mi computadora. Tal vez se va a oír un poco de eco, pero... Y ahí dice que te escuchan. A ver, ya dice que que ya nos escuchamos. Ya. Ok, pues quién sabe qué pasó, pero bueno, qué bueno. Sigamos. Bueno, pues nada más retomando eso, que no nada más se vive el bullying en casa, que es real, pero que vivimos en una cultura de bullying corporal y alimenticio. Entonces, imagínense qué es no sentirte en casa con tus papás, con tu familia, con tu pareja, seguro de estar ahí porque te rechazan por tu apariencia. Pero además, en este mundo que es tu casa grande, no te sientes seguro. Porque parece que por el tamaño de tu cuerpo o la apariencia que tengas o el color de tu piel, incluso todavía en países por tu sexo, por el género con el que te identificas, no tienes derecho a estar. No tienes un derecho a manifestarte, no tienes un derecho a servicios y obviamente esa sensación de rechazo, de no poder estar seguro en mi propia casa, claro que va a activar la respuesta de estrés. Perdón, Ana, que seguimos mucho eco. Dicen, es que lo traté de resolver subiéndole que la pudieran oír de mi computadora. Sí, igual ponte audífonos, Analu, a ver si ya se oye. ¿Ahí? ¿Tú puedes hablar? Hola, hola. ¿Cómo lo oyen ahí? Sí, pero ¿sabes qué, Analu? Yo creo que ponte audífonos. Sí, para que no se oiga bien. Eso bien. lo podía solucionar, pero creo que lo empeoré, ¿verdad? Bueno, mientras Analu se pone audífonos, les quiero decir algo para que, como que quiero que quede muy bien claro esto del trauma. Nuestro cuerpo nuestro cuerpo va a activar la respuesta de estrés cada vez que le falte algunas de, digamos, estos ingredientes básicos que necesita para sobrevivir y para desarrollarse. El primero es, poder tener lo que necesita para su sustento físico, es tener acceso a comida, acceso a un techo, acceso a salud, acceso a ropa. Entonces, cuando a nuestro cuerpo-mente registra que le falta eso, va a activar de manera natural la respuesta de estrés, pero también la va a activar si le falta algún ingrediente psicológico que también es necesario para sobrevivir y para desarrollarnos. Es decir, si hace falta seguridad. Si yo me siento inseguro emocionalmente por alguna razón, o si siento que mi seguridad física está comprometida, por ejemplo, si alguien se va a meter a mi casa a robar, si estoy en un barrio de violencia, si yo caminando hacia mi escuela o hacia mi trabajo recibo comentarios lascivos sobre mi cuerpo, si siento que en el transporte público los hombres se me pegan, cosas así que ponen en juego mi seguridad física y mi seguridad emocional, también va a activar la respuesta de estrés. También si me hace falta el ingrediente vital de la
amor, de la vinculación afectiva, porque no hay que olvidar que nosotros somos mamíferos y para sobrevivir necesitamos vivir en comunidad y tenemos que ser capaces de generar vínculos afectivos. Entonces, cuando hay alguna ruptura o alguna incapacidad o algún rechazo de un vínculo afectivo, se activa la respuesta de estrés. También cuando otro ingrediente básico que necesitamos es la pertenencia, pertenecer a algún grupo, a alguna familia, a algo. Cuando sentimos rechazo de nuestros grupos de pertenencia, se va a activar la respuesta de estrés. Y también hay otros 2 ingredientes básicos que necesitamos. Uno es el placer. Y esto es bien interesante porque nosotros necesitamos placer para poder activar la respuesta de relajación, que es la respuesta, digamos, opuesta a la respuesta de estrés. Entonces me activo, me defiendo, pero después tengo que ser capaz de relajarme, porque solamente si estoy relajado me puedo vincular afectivamente, puedo pensar y aprender correctamente, puedo digerir alimentos, puedo dormir, puedo reparar las células y mis hormonas están en balance. Entonces, es importante tener esta capacidad de experimentar placer, de experimentar relajación. Cuando estoy en un ambiente donde eso no es posible, obviamente se va a activar la respuesta de estrés. Y el último ingrediente básico que necesitamos es la realización. Y esto sí es interesante porque esto, hasta donde sabemos, es lo que nos distingue del resto de los mamíferos. Los seres humanos tenemos esta hambre o este deseo de realizarnos, es decir, no nada más de sobrevivir, sino de desarrollar nuestro potencial de aprender, de crecer, de compartir, de ser generosos. Y cuando eso se cuarta, también se va a activar la respuesta de estrés. Y miren, en los niños pequeños, su deseo de realización está en desarrollar las habilidades que les tocan. Entonces, cuando los papás tienen a los niños de no camines, no juegues, esto no, bla, 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 les empiezan a coartar. La sobreprotección es coartar la capacidad de realización de una persona. Entonces, cuando algo de estos ingredientes básicos que necesitamos se pone en juego, nuestro cuerpo-mente naturalmente va a activar la respuesta de estrés. Si esa respuesta de estrés le ayuda a defenderse y a cubrir esa necesidad, entra nuevamente a relajación y no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si a pesar de que yo activo la respuesta de estrés y, por ejemplo, soy un bebé, lloro? O si soy un niño grande, ya hago un berrinche. O si ya hablo, pido lo que necesito. Aún así, yo no me puedo sentir segura, yo no tengo sustento suficiente para que mi cuerpo esté sano, yo no puedo experimentar placer, yo no puedo realizarme, yo no me siento perteneciente y yo no me puedo vincular afectivamente, entonces la respuesta de estrés va a quedar activa. Y esto se los explico por lo siguiente, porque la mayoría de la gente relaciona que el trauma lo va a generar algo que tenemos catalogado como muy fuerte, ¿no? Entonces, vivir un terremoto, vivir una cirugía tremenda, vivir una violación, cosas así, pero no necesariamente. Puede ser la falta de amor crónico. Puede ser estar recibiendo críticas, como tú decías, Ana Lu, que mi mamá me está diciendo, tú no comes esto por gorda. Y ese tipo de cosas, como nos roban de estos ingredientes, también van a activar esto. Y se los digo porque mucha gente dice, bueno, no, es que yo no he vivido nada tan fuerte. Pero es que para el cuerpo eso sí es una interpretación. Para el cuerpo es simplemente eso te impide desarrollarte y sobrevivir. Si la respuesta es sí, entonces se va a activar esta desregulación del sistema nervioso. Sí, y aquí mencionaste otros puntos que anoté, que solo para resaltar para los profesionales de la salud, que es algo que creo que ignoramos mucho en la consulta. Hablamos de salud, específicamente solo de alimentación y ejercicio, pero el impacto que puede tener vivir en un ambiente de violencia, tanto en casa como en general en un país violento. O sea, yo lo puedo sentir cuando regreso a Guatemala, voy manejando siempre tensa porque ya me han asaltado y lo que tú has dicho, ese trauma que ya uno tiene te mantiene en estado de alerta y eso definitivamente va a afectar tu salud, te mantiene en estrés crónico, ¿verdad? Entonces, solo para resaltar que nuestra consulta se puede ampliar muchísimo más, ¿verdad? El solo hacer un recordatorio de 24 horas o de porciones de qué estamos comiendo, eso ya se queda muy pobre en la consulta porque hay muchos factores externos más y que son aún más importantes que el licuado verde que están afectando la salud de la persona, ¿verdad? Y lo que tú acabas de decir, el sentido de pertenencia, eso es algo muy importante. Por ejemplo, incluso la comunidad que estamos armando aquí en redes sociales, desde ese vínculo que podemos sentir que alguien más está pasando por lo mismo, que puedo platicar con alguien y sentirte parte de y aceptado, sí que nos va a ayudar. Y por lo mismo yo traté de crear en Guatemala una comunidad de todas las pacientes, de
todas las personas que están en contra de todo esto de la gordofobia, para sentir esa comunidad, ¿verdad? Que es tan importante también para la salud, ¿verdad? El tener con quien hablar en cualquier tema. Por ejemplo, a mí me afectaba el estar sola acá cuando no tenía ninguna amiga. Y cómo siento el cambio en mi salud ahora que tengo amigas. Solo por el hecho de sentirme parte ahora de esta comunidad y de este país. A mí me está afectando mucho en mi salud el no tener a nadie, ¿verdad? Entonces son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablar. Aquí, Sí. la búsqueda de aprobación crónica, la falta de refuerzos positivos por parte del entorno. Sí. Hay mucha desinformación en día. A mí una doctora me dijo justo eso, que los traumas solo se dan por hechos muy fuertes. Entonces, ¿cómo en general? Yo creería que vivir en un cuerpo grande, en una sociedad gordofóbica, definitivamente es un trauma. ¿Cómo no va a ser un trauma si cada anuncio que ves que dice que tenemos que hacer de todo para evitar la obesidad, por ejemplo, y tú te ves representado en esa foto, de alguna manera te están diciendo que tú no sos adaptable y que te tenemos que eliminar y te tenemos que rechazar? ¿Cómo no vas a vivir en trauma si tú vas al supermercado y se te queda viendo la gente por lo que tú estás comiendo? ¿Cómo no vas a vivir en trauma si vas a la reunión y tu tía te dice y te vas a servir otro plato? Ya te pasaste, ¿no viste que estás muy gordita? Definitivamente todos estos mensajes, todos estos comentarios y toda esta gordofobia tiene más efecto en la salud de una persona de cuerpo grande que el hecho de ser de cuerpo grande. Entonces yo creo que este es el mensaje más fuerte que queríamos dejar el día de hoy, que cómo la gordofobia tiene un impacto inmenso en la salud y no solo en las personas de cuerpo grande, porque a la larga esta gordofobia nos mantiene en miedo a todos de subir de peso, que aunque estemos en un peso normativo, promedio, de todas formas tenemos un miedo de subir de peso. Tenemos miedo de quedar embarazadas porque vamos a subir de peso. Hay un trauma por todo esto, ¿verdad? Y ampliándolo, no nada más el peso, por ejemplo, el terror a envejecer, porque también estamos en una sociedad donde ya tener cierta edad, tener canas, tener arrugas, tener flacidez en el cuerpo es algo también incorrecto, es decir, te saco de la sociedad. Entonces, sí, hay muchas cosas, el color de la piel en algunos casos, ¿no? Hasta ser mujer. En algunos casos también. Entonces, vivimos en una sociedad también que nos genera esta sensación de inseguridad. Entonces, como dice Analu, bueno, nuestro objetivo con esto era primero decirles a todos que, bueno, comunicarles que el trauma es un factor importantísimo en nuestra salud, en la relación que tenemos con el cuerpo y en la relación que tenemos con la comida. Y me gustó, quiero retomar y me gustaría un poco ir cerrando con esto, Analu, lo que decías, y entender cómo nuestro cuerpo siempre está a nuestro favor. Nuestro cuerpo es nuestro más grande aliado y hace lo que necesita, y lo que necesita es lo que necesite para mantenernos con vida y para permitirnos pues transitar en esta vida en la que estamos. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de rechazar a nuestro cuerpo y culparlo y decirle, es que me choca mi cuerpo con toda esta bola de grasa y me choca esto y ya se me está cayendo acá, si más bien entendemos que la forma que tiene nuestro cuerpo y la manera en la que comemos quizá puede estar respondiendo a un programa de defensa? Y la defensa es amor. Lo único que nos está diciendo el cuerpo es, yo te amo tanto y amo tanto vivir que voy a hacer lo necesario para. También me gustaría decirles en cuanto a la alimentación, que obviamente cuando a nosotros nos falta alguno de estos ingredientes básicos para sobrevivir y desarrollarnos, vamos a buscar alguna otra forma de obtenerlo, porque es tan vital que lo necesitamos. Entonces, si nosotros no podemos obtener, por ejemplo, vinculación afectiva, de tener una relación enriquecedora con otras personas, vamos a buscar vincularnos con algo. Y a veces ese algo es la comida. Ya sea a través de una dieta que nos da la seguridad de que finalmente la comida está ahí y yo tengo el control y hay una relación donde yo sé siempre qué va a pasar, o ya sea también el exceso. O sea, es decir, yo necesito seguir comiendo y a mí no me quites este alimento porque este alimento no es una dona y no es un café y no son unas papitas, es que esta es mi vinculación afectiva y yo la necesito para sobrevivir. Y por eso muchas personas este no es un tema de fuerza de voluntad. Y por eso muchas personas dicen, voy a tener fuerza de voluntad y voy a dejar de comer pan. Y pueden tener esa fuerza de voluntad un tiempo, pero cuando vuelvan a tener la necesidad de vinculación afectiva, van a regresar a ese pan como un acto de amor, no como un acto de autosabotaje, ni como un acto de me odio y por qué. No,
Y es una cosa, quiero también que entiendan, que va mucho más allá de nuestra parte consciente, porque tú, Analu, lo ves en tu consulta, yo también, la gente que llega conmigo tiene clarísimo, por ejemplo, que quizá hay algún alimento que le irrita, que le genera gastritis, que no es bueno para él, no es algo nuevo. ¿Por qué si lo sabe no lo hace? Y es porque hay algo en su cuerpo que está operando para llevarlo a ese alimento. Si logramos entenderlo eso en consulta y logramos resolverlo, va a ser maravilloso. Cuando un médico, un nutricionista, incluso un psicólogo le pide a una persona que deje de comer ese alimento que le da seguridad o que suelte la dieta, lo que le está diciendo es suelta tu seguridad, suelta placer, suelta amor, ¿no? ¿Y de dónde te agarras? ¿Y de dónde te agarras? Y es un coste muy alto y la persona va a decir, pues no, ¿no? Ajá. Y por último, dejar el mensaje de la importancia de trabajar así, en equipo, psicólogo, nutricionista y médico, porque si trabajamos cada quien por nuestro lado y no tomamos como en conjunto en cuenta este trauma, el tratamiento tampoco va a ser eficiente y ir más allá nuevamente del tratamiento, ¿verdad? No solo un checklist de que si comes, que no, porque hay mucho más de esto y para esto las queremos invitar al curso de psiconutrición que vamos a estar dando en la ciudad de Guatemala y en la ciudad de México. Estaremos ampliando este tema, estaremos dando herramientas que puedan aplicar en la consulta, casos también para discutir. ¿Vas a decir algo? Sí, no, que justamente en el curso de psiconutrición para profesionales vamos a hablar muchísimo más de trauma y les vamos a dar herramientas prácticas para trabajarlo en consulta, tanto para psicólogos como también para los nutricionistas sepan cómo no retraumatizar en consulta y también cómo detectar cuando hay trauma. Y que se lo puedan hacer saber al paciente y también poderlo referir. Vamos a estar del 7 al 9 de junio en Guatemala. Ya estamos a un mes. Las inscripciones siguen abiertas. Y vamos a estar del 9 al 11 de agosto aquí en la Ciudad de México. La información está en cursopsiconutrición.com. Y por último también dejar el mensaje que la dieta puede ser un trauma para muchas personas. Sí. Y bueno, solo voy a leer un par de los comentarios acá, los últimos. Todo eso no se va a poder cambiar. ¿Cómo lo podemos manejar? El trauma por mi peso. Ay. Bueno, habría que verlo, ¿no? Yo lo que te recomendaría es que busques ayuda psicoterapéutica, ¿no? Entonces ve con un psicoterapeuta, qué mejor si sea un psicoterapeuta que esté actualizado en este tipo de enfoques corporales. O sea, que sea un psicoterapeuta que no nada más hable con la palabra, sino también con el cuerpo. Es muy cierto y también el mensaje afuera es que hay que hacer lo posible por esconder lo que se califica imperfecto, canas, arrugas, como dice Ana, y que es una parte biológica normal del cuerpo y que en todo caso deberíamos estar felices y contentos de tener el privilegio de envejecer. Claro, qué bueno que llegue a esta edad. Claro. Porque ni Madonna, aunque se pongan millones de dólares encima, no puede evitar el envejecer. O sea, nadie. A no nuestro puede. cuerpo lo único que le debemos es gratitud. Porque incluso, fíjense, a pesar del trauma, a pesar de lo que hemos vivido, a pesar de vivir en una sociedad como en la que estamos, y estamos aquí. Y estamos aquí con la conciencia, con la alegría de querer aprender, o sea. Uy, sí, a mí me pasa lo del miedo a la vejez y me pasa lo contrario. Soy antes muy delgada y nunca subo de peso, entonces puede darse de cualquier lado. De cualquier lado. Me lado. pasa lo de la gordofobia, lo peor es que tengo sobrepeso, por lo tanto me siento pésimo todo el tiempo y esto definitivamente pues afecta cómo cambiaría nuestra vida y lo que hacemos si no viviéramos en una sociedad gordofóbica. Te dejo solo el análisis de qué harías más y qué harías menos si viviéramos en una sociedad que acepta todos los cuerpos. ¿Qué viviríamos? O sea, ¿cómo llevaríamos nuestro día a día diferente si pudiéramos salir a la calle y todos, absolutamente todos los cuerpos fueran aceptados, independientemente de color de piel, de preferencia sexual, de tamaño de cuerpo, de cultura? ¿Cómo nos sentiríamos y qué haríamos más y qué haríamos menos? Algo también que quiero compartir, Ana Lu, que es importante, es que yo les dije que una de las cosas que se pierden un poco cuando estamos viviendo en trauma es la capacidad de percibir a nuestro cuerpo. Y por eso es muy importante, para resolver trauma desde el sistema nervioso, hacer muchos ejercicios de conexión corporal. Y justamente tú y yo vamos a dar un taller que está abierto para público en general. Este no es solamente para profesionales, todos están bienvenidos. Un curso que se llama Conexión Corporal, donde justamente vamos a hacer muchos ejercicios para que ustedes puedan aprender y se los lleven para practicar en casa esta reconexión corporal. El taller lo vamos a dar el 6 de junio en Guatemala y el 8 de agosto en la Ciudad de México. Igual las inscripciones están abiertas y también la información está en cursopsiconutrición.com.
Va a estar buenísimo. So, en Argentina en este momento está la Feria del Libro, que es increíble. Comenté su literatura, que recomiendan como una herramienta más. Pues yo recomendaría libros de Mindful Eating, por ejemplo. Ajá. Me parecen una buena opción. Ajá. Como el de Comer Atentos de Jan Chosen-Base, como el de Saborear de Thich Nhat Hanh. Yo también recomendaría iniciar con Body Respect, creo que es uno de los básicos, solo que está Lástima que no esté en inglés. español. Uh-huh. Ajá, en español. Me gustó mucho lo que se llama El cuerpo como delito. Ah, El cuerpo como delito es buenísimo. Ajá, sí. Es de Toro, ¿no? Se apellida. Ajá, Joseph Toro. Joseph Toro. Vengan a Chicago, ojalá. De nuestro cuerpo, podrías decir brevemente cómo ayuda a mindfulness, cómo podrías toda la ropa que quisieras sin pensarlo tanto. Bueno, mindfulness ayuda porque precisamente hace que practiquemos, en vez de que cuando estamos en estrés, toda nuestra atención está a los estímulos de afuera. Y con mindfulness lo que podemos hacer es intencionalmente llevar nuestra atención adentro. Llevar nuestra atención a nuestras sensaciones, llevar nuestra atención hacia el placer, por ejemplo, llevar nuestra atención a diferentes partes de nuestro cuerpo, llevar nuestra atención a la comida para que no esté solo en los pensamientos. Entonces, por eso mindfulness es una gran herramienta, pero hay que saberla usar gradualmente, porque para algunas personas mindfulness puede ser algo que los active, porque, por ejemplo, si le decimos lleva tu atención al abdomen y el abdomen es una parte que le causa conflicto, puede ser contraproducente. Por eso yo siempre recomiendo que se haga con la guía de un profesional. Ya se nos va a cortar, pero sí, buscar un profesional para que te ayude en todo este acompañamiento y saber que esto es un trabajo a largo plazo, no es solo un taller o sea, es algo que tenés que seguir trabajando constantemente, ¿verdad? Sí. Pero gracias por acompañarnos, ahí les anunciaremos el próximo live y esperamos verlos en Guatemala y en México y que tengan feliz viernes. Sí, cursospsiconutrición.com. Gracias. Adiós.